Buenos días, una vez más, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Este es el día viernes, el tiempo va transcurriendo raudo y veloz, pero bendito sea el nombre del Señor, que estamos bajo su bendición, y eso es lo más grande que nosotros podemos tener, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles. No hace falta seguir diciendo lo mismo y lo mismo todas las veces. Solamente seamos prudentes, seamos cautos y estemos listos para obedecer a Dios y su palabra. Nada más. Eso es lo más importante en nuestra vida. Y estar atentos, sí. Tenemos que estar atentos a la reapertura de nuestro templo. Ya está eso en camino, estamos nosotros haciendo estudios, estamos procediendo con muchísima prudencia y como dije, tenemos que poner nuestra mente allá por enero. Ahí estaremos nosotros reaperturando las puertas de nuestro templo. Diremos la fecha con exactitud unos días más adelante. Por ahora, solamente ora al Señor, que Él nos bendiga, que Él nos dé las directrices y todo lo que vamos a hacer y que todo lo que nosotros hemos planificado, según su bendita voluntad, sea lo que necesitamos para tener una reapertura, que Dios sea glorificado y más que todo, que podamos sentirnos como sentía David, que yo me pueda sentir diciendo, y conduje al pueblo con voces de alegría y de alabanza de un pueblo en fiesta. Eso es lo que va a suceder cuando reaperturemos las puertas del templo. Ahora sigamos nosotros enriqueciéndonos con la palabra de Dios. Abramos el corazón, abramos la mente y tomemos decisiones. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a predicar en un tema muy lindo. Es una pregunta. ¿Dónde está el holocausto? Vamos a ver de qué se trata este tema. Este tema nos va a hacer abrir los ojos a muchísimas cosas, ¿verdad? Y como siempre, cuando hablo de abrir los ojos, estoy hablando de visión espiritual. 2020, esa visión correcta, esa visión perfecta, la visión de Dios, la visión que nos da Dios para ver de cerca todo lo que está aconteciendo y a lo lejos lo que está por venir, ¿verdad? Así es que el propósito de este tema, ¿dónde está el holocausto?, es darnos cuenta que para que las cosas de Dios funcionen en nuestra vida, en nosotros, tenemos que entregarnos a Él. Pero tiene que ser una entrega sin dilación alguna, que no haya impedimentos, hermanos. Más bien nosotros tenemos que impedir que lo que hacemos o tenemos o lo que nos rodea nos impidan ser reales para Dios. Fíjate lo que acabo de decir. Impedir lo que nos impide ser reales para Dios, para sus propósitos, para su voluntad. Me encantaría en este día, y de hecho lo vamos a hacer, que veamos la palabra de Dios y nos dirijamos nosotros a una porción de la Escritura que es maravillosa, es muy linda, muy linda. Esto está en Génesis capítulo 22. Siempre las historias de Abraham son historias que nos bendicen, ¿verdad? Pero yo quiero ponerle atención al versículo 7 y ya voy a dar una explicación un poco extensa acerca de esto. Entonces habló Isaac a Abraham, Isaac su hijo, a Abraham su padre, antes de ser atado y puesto en el altar del sacrificio. Hago un poquito de énfasis en esta frase, en este paréntesis que es mío, ¿verdad? Repito entonces habló Isaac a Abraham su padre, antes de ser atado o puesto en el altar del sacrificio, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Interesante pregunta en un momento
tremendísimo, tanto de la vida de Abraham como en la vida de Isaac. Pongámosle atención un poquito a la historia realmente. Como todos recuerdan, ¿verdad? Esta gran historia de Abraham, siervo de Dios, creyente a Dios, no solamente en Dios, hijo de Dios, que tuvo unas experiencias de fe increíbles. Experiencias de fe que son experiencias con Dios, así tenemos que hablar. Y también nosotros, desde que llegamos al conocimiento de Dios, del conocimiento de un Dios vivo, también tenemos experiencias de fe que son experiencias con Dios. Entonces, permítanme hablar de 5 cosas que debemos entender acerca de las experiencias con Dios. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, las experiencias con Dios agigantan nuestra relación con Dios. Agigantan nuestra relación con Dios. Y todo esto definitivamente parte del llamamiento de Dios a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, a la iglesia, como en el tiempo de Abraham a Abraham. Dice en Génesis capítulo 17, en los versículos del 1 al 5, que era Abraham de edad de 99 años. Póngale atención a esto. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Mira esto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Pero cuando digo que todo parte del llamamiento de Dios a Abraham, a su pueblo, a nosotros, la iglesia, podemos darnos cuenta aquí, precisamente, cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y le dice cuál es la consecuencia de eso: y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, oyendo la voz de Dios, se postró en su rostro y Dios le habló a él diciendo: he aquí mi pacto contigo. Por aquí vayan poniéndole atención a estas palabras que nosotros como cristianos hemos oído, ¿verdad? Estamos viviendo nosotros el nuevo pacto. Eso nos han predicado y nos han enseñado hasta nomás. He aquí mi pacto contigo, dice, y serás padre de multitud, de una muchedumbre de gentes, dice la palabra. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Abraham era un nombre común simplemente, ¿no es cierto? Sino que de ahora en adelante en Dios, póngale atención a esto que acabo de decir, en Dios le dice el Señor: tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y ahora pónganle atención a este verbo que el Señor habla, con el que el Señor habla. Abraham, porque te he puesto, te he establecido, vas a llegar, tú ya eres. No es que, mira, los planes que yo tengo contigo, le dice Dios a Abraham, ya te puse por padre de muchedumbre de gentes. Tremendo, tremendo. Y esta es la parte que tú y yo tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? Aprender a ver. Como digo, las experiencias con Dios lo que hacen es agrandar nuestra relación con Él. Pensemos en Abraham, pensemos en Sara, viejos. Y de pronto el Señor les dice: ustedes van a ser padres de muchedumbre. Y le pongo a Sara porque son una sola carne, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Siendo Abraham de 99 años, porque así dice la palabra, ¿no es cierto? Y Sara también estaba ya anciana, pues. El Señor hace un milagro en ellos y nace Isaac. Y entonces
imagínense lo que significaba para Abraham y para Sara el hecho de recibir un milagro en su vejez. Ese milagro fue atesorado de una manera tremenda. El milagro, como digo, creció. Pero asimismo, como van pasando los años y Abraham está ya bajo un pacto con Dios, las demandas de Dios crecieron también. ¿Verdad? Es decir, en el caminar de la relación con Abraham, Dios le muestra el cumplimiento de las promesas. Dios cumplió su promesa. Dios probó a Abraham. Y cuando ya el niño ya creció, ¿verdad? Entonces le dice, ahora Abraham, como estamos en nuevo pacto, ahora quiero que me devuelvas tu más preciada bendición. Yo quiero que me des tu más preciada bendición. ¿Cuál era la más preciada bendición? Que estaba ligada al pacto de ser padre. Era Isaac. Y entonces, ya esto es en el capítulo 22, ya transcurrieron algunos capítulos en el Génesis. En el versículo 2 de Génesis 22 le dice, toma ahora tu hijo, tu único. Señalen eso. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! ¡Wow! Ese es un pedido asombrosísimo. Y aquí viene la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta a la iglesia la hago yo. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Cuál es tu más preciada bendición? ¿Será tu vida? ¿Será tu familia? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Serán tus posesiones? ¿Será tu profesión? ¿Tus dones? ¿Será tu empresa? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu dinero? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios te ha dado y qué es la más grande? Posesión. El Señor le dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécemelo allí en holocausto. ¡Wow! Entonces esto me lleva al segundo punto. Las experiencias con Dios llevan a la acción inmediata. Cuando tú y yo vamos teniendo experiencias con Dios, entonces esto nos tiene que llevar a la acción inmediata. ¿Se acuerdan que les prediqué hace un tiempo acerca de ora, de oír, responder y actuar? Bueno, aquí en el versículo 3 del capítulo 22 de Génesis, después de que el Señor le pide a Isaac, dice que Abraham se levantó muy de mañana, tempranito. Es decir, era como su prioridad cumplir con Dios. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, miren, compañía, gente que le rodeaba, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Wow! Se dispuso a obedecer el pedido de Dios. Y esto es tremendo, ¿verdad? Ahora, si yo leo un poquito, veo una cosa que hasta lo puse con letras grandes, ¿verdad? En mi mente y en mi corazón. Esto de Abraham es una obediencia sin razonamiento. Irracional hasta cierto punto, pensando como humano, pensando como hombre, pero no pensando como hijo de Dios.
Y peor aún, ver qué es lo que qué hizo Isaac, como es Abraham después con su hijo. En el versículo 9 y 10 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, al monte, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo, a lo que más amaba, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Dios mío, esto es asombroso desde todo punto de vista humano. Pero ¿saben qué? Hago énfasis no desde el punto de vista de siervo de Dios. Abraham a esa altura, este hombre de fe, ya conocía, ya sabía que los planes de Dios tienen un fin y no hay nada sin su razón. No hay nada sin su razón. Lo que Dios te pide hacer siempre tiene una razón, tiene un propósito definido, tiene una intencionalidad. El apóstol Pablo, con respecto a esto, en Romanos capítulo 8, versículo 28, versículo que todos conocemos, dice la palabra, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, somos llamados. Son llamados. Versículo que le hemos oído de una manera tremenda y que generalmente se aplica cuando estás viviendo momentos difíciles. No, aquí en este momento de Abraham estaba viviendo un momento de felicidad porque estaba viviendo con un milagro todos los días. Y así somos nosotros vivimos con milagros todos los días, los experimentamos todos los días. Y entonces cuando Dios nos pide cualquier cosa de todo lo que nosotros experimentamos todos los días, no tenemos que estar cuestionando a Dios, ¿y por qué me estás pidiendo esto? ¿O para qué me estás pidiendo esto? No, simplemente tenemos que obedecer. Obedecer, aunque eso cause asombro a uno mismo y a todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos pide trae una bendición grande detrás de ello. Y esto nos lleva al tercer punto. Las experiencias con Dios nos hacen conocernos de Él. Nos hacen conocernos de Él. Es decir, las experiencias con Dios se muestran, o yo digo, muestran, revelan la verdad de cada uno dentro de nosotros, qué es lo que realmente tenemos dentro de nosotros. ¡Aleluya! Esto es bien importante. Ahí en el capítulo 22 del Génesis, el versículo 11 y 13, al 13 dice la palabra, entonces el ángel de Jehová dio voces. Acuérdense que tomó el cuchillo, iba a degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová, ese es Jesucristo, le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y le respondió Abraham, heme aquí. Versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. El Señor le dio una mirada, le dio una capacidad de ver, visión espiritual 2020. Y he aquí a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, fue a Abraham, vio un carnero, dice, y fue a Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es Dios! Dios nunca te va a quitar algo de tan
tanta trascendencia, aunque te lo pida de antemano. Llevo al cuarto punto. Las experiencias con Dios debemos tenerlas todos sus hijos, la iglesia, cada uno. Recordemos siempre esto. La relación con Dios es personal, es individual. Y para esto regresemos al versículo 7 de 22. Cuando Isaac está yendo con Abraham y antes de ser atado y puesto en el altar del sacrificio, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si algo se estaba preguntando Isaac es, ¿y dónde está? Pues me trajo para ver el holocausto y yo no lo veo. Y aquí está la respuesta clave. El centro de este precioso mensaje para la iglesia de hoy está en este versículo. Para la iglesia de este día, para la iglesia de este siglo. La pregunta a la iglesia de este siglo es, ¿dónde está el holocausto? Y tomando analógicamente el versículo 7 a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el holocausto? Hoy hay fuego. ¿A qué se refiere eso? Al Espíritu Santo. Hay leña. ¿Cuál es la leña para el holocausto? La iglesia. ¿Cuál es el holocausto? Y cuando me estoy refiriendo a la iglesia, aquí la iglesia es lo que somos. Todos los que formamos parte de las congregaciones en las distintas iglesias del mundo. ¿Cuál es el holocausto? Tu vida y la mía. La vida de todos nosotros. Lo que somos, lo que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el holocausto? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está la mía, la de todos nosotros? ¿Dónde está lo que somos? ¿Dónde está lo que tenemos? ¿Dónde está? Si algo Dios está esperando, es un heme aquí de cada uno. Aquí estoy, Señor. Estoy oyendo tu voz. Si Dios está pidiendo algo importante en este momento, es que presentemos ofrenda, que presentemos holocausto, que presentemos sacrificio especial. ¡Wow! Pastor, acláreme. ¿De qué está hablando usted? Lo que Dios pide de nosotros en este día, en este tiempo, lo puso Pablo en el capítulo 12, versículo 1 de Romanos, que dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. El apóstol Pablo está diciendo, os ruego, esto es de parte de Dios, es como si Dios rogase a través mío. Dice el apóstol Pablo, diciendo a la iglesia, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, en holocausto. ¿A qué se refiere? Nuestra vida, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, todo lo que somos y tenemos, que sea un holocausto vivo, es decir, en la comunión con Dios.
por la comunión con Dios, porque yo estoy en comunión con Dios, porque lo conozco, porque creo en Él, porque quiero experiencias de fe con Él. Yo tengo que presentar mi sacrificio vivo en comunión con Dios. Dios no admite animales muertos para el holocausto. Tiene que ser vivo, tenemos que estar en comunión con Dios. Y cuando habla de santo, se refiere a la manera de Dios, a la manera, al criterio de Dios, no al criterio nuestro. Cuando dice vivo y santo, está refiriéndose a una obediencia a su voluntad. Agradable a Dios significa andando como es digno de Dios, esto es, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Ese es vuestro culto racional, ese es el sistema de vida de Dios que todos tenemos que vivir. Y déjenme terminar con esto. La quinta cosa, el quinto punto de este día es las experiencias con Dios de obediencia, de holocausto, tienen consecuencia de bendición. Dios sabe que lo que nos pide tiene un beneficio, siempre tiene un beneficio. Y ahí vemos en el capítulo 22 del versículo 16 al 18, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, dice Dios. Yo te bendeciré y de hecho es padre de multitudes. Hermanos, yo quiero decirles esto muy rápidamente. Dios no es deudor de nadie. Dios cumple sus promesas. La fe y la obediencia tienen justa retribución. Por eso es que el apóstol Pedro dice que después de que hayamos padecido un poco de tiempo, después de que nosotros hayamos presentado nuestra ofrenda y confianza en Dios, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Óyeme bien a esto, la generosidad engendra generosidad sin límites. Por eso es que el apóstol Pablo pone en Corintios, en 2 de Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acciones de gracias. Oh, hermanos amados, qué importante es esto. Dios dice en su palabra que los generosos lo que hacen es prosperar y son saciados. Eso dice en el libro de Proverbios 11:25. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y yo te voy a decir esto como una cosa ya para terminar este precioso mensaje. La iglesia suple para la iglesia. Ese es un hecho, y por eso tú nos has oído durante meses, durante todo este confinamiento. La iglesia no se cierra. El apóstol Pablo hablaba precisamente a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Que fue una iglesia generosa, que siempre le dice, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Está hablando el apóstol Pablo. Y dice que el apóstol Pablo aprendió a vivir, aprendió a seguir, ¿verdad?, el sistema de Dios, y pudo predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque la iglesia suplió para la iglesia.
Y a esa iglesia que suple, Dios le da una promesa. Si tú estás constantemente proveyendo, supliendo para la iglesia, dice, entonces mi Dios, dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, Dios nunca nos deja. Hermano amado, hoy aquí está el fuego. Es decir, el Espíritu Santo está aquí en este momento, oyéndonos. Y aquí está la leña también. La iglesia Bethesda, lo que significa todo el cuerpo de Cristo. Mas, ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está lo que tú eres, lo que tú tienes? Hoy es hora de decir, heme aquí. En Romanos capítulo 12, versículo 1, me he permitido hacer una paráfrasis de un versículo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice esto es una paráfrasis que yo he hecho. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen todo su ser, espíritu, alma y cuerpo a Dios. Por todo el sacrificio, el perdón, la reconciliación, la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que Jesucristo les ha dado. Que sea un sacrificio de comunión con Él y de obediencia. Ese es la clase de holocausto que a Él le agrada. Y óyeme esto, esa es la verdadera forma de adorarlo. Es hora de darnos cuenta que para que las cosas de Dios funcionen en nosotros, tenemos que entregarnos sin dilación alguna a Dios. Es hora de impedir que lo que hacemos o tenemos o lo que nos rodea nos impidan ser reales para Dios, para sus propósitos, para su voluntad. En este día Dios nos está preguntando a todos, ¿dónde está el holocausto? Y si has respondido, heme aquí, Señor. Eso es visión espiritual 2020. Cierra tus ojos, Señor. Bendícenos y damos gracias a ti, Señor. Que tu gracia nos toque, nos llene. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre Santo, aquí estoy. Aquí estamos todos. Bendícenos, Señor, y en este día y de ahora en adelante seremos ese holocausto vivo, santo. Vivo, santo. Ese será nuestra forma de vivir de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente, amados hermanos. Gracias por su atención. Un abrazote grande, grande, grande para todos ustedes. Y recuerden siempre, les amo montañas. Les amo montañas.